Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al resumen de la lección. Estamos en la lección número 5 ahora. El título es La conversión de Pablo. El texto para memorizarlo encontramos en Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y dice así: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La lección de esta semana vamos a dividirla en 3 tópicos. Número 1, Saulo precristiano. Número 2, la conversión de Saulo. Y número 3, Pablo el apóstol. Vamos a comenzar con la primera. La primera prácticamente será una descripción de aquel hombre. Hay algunos aspectos importantes que considero debemos recordar para tener en contexto toda la experiencia de Pablo. Recordemos que el Nuevo Testamento, muchas de las cartas fueron escritas por Pablo. Prácticamente la conversión de este hombre y su incursión en la misión da un tremendo giro, un cambio, una explosión al evangelismo en la iglesia. Así que es un personaje bastante importante, y no solamente en el libro de los Hechos, sino en sus cartas él nos deja pistas de una descripción específica de su vida. Así que vamos a ver algunos aspectos interesantes. Número 1, Pablo era un judío helenista. Él nació en Tarso, capital de la provincia romana de Sicilia. Es lo que hoy podemos conocer como Turquía. Y fue justamente en Tarso donde posiblemente aprendió a hablar griego, inclusive tal vez latín. Otro aspecto interesante es que Pablo era ciudadano romano. A diferencia de muchos otros judíos de su tiempo, Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Significa entonces que su padre era un ciudadano romano antes que él. Eso es algo interesante. Pero también hay algo más, y es que Pablo era un judío pura sangre. Para la tradición judía, un judío es una persona nacida de una mujer judía. Por ejemplo, Timoteo, su madre era judía, aunque su padre al parecer no lo era. Pero Pablo no era hijo de un matrimonio mixto. Él dice que era del linaje de Israel. Él se describe en Filipenses 3:5 como hebreo de hebreos, lo que significa que había nacido de un linaje hebreo puro. Pertenecía a la tribu de Benjamín, recordémoslo. Otro aspecto interesante: Pablo era muy fiel a la tradición judía. Inclusive cuando él hace descripción de sí mismo, él señala que fue circuncidado al 8º día, es decir, a pesar de que su familia vivía en el mundo greco-romano, su familia no descuidó sus deberes judíos y fue entonces circuncidado al 8º día. Otro aspecto interesante es que Pablo creció en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque también la palabra de Dios nos señala que él fue educado a los pies de Gamaliel. Así que su familia seguramente en su niñez se mudó a Jerusalén, y por varios años, los años de formación usualmente llegaban hasta los 18 o 20 años. Seguramente entonces él recibió formación, educación de parte de Gamaliel. Otro aspecto interesante es que Pablo era fariseo. En esa época pues había varios grupos religiosos: los fariseos, los seduceos, los celotes, los esenios. El grupo más fuerte, el de mayor influencia, era el grupo de los fariseos. Sus principales características es que ellos eran bastante extremistas. Se preocupaban mucho por la pureza ritual, por la observancia de las leyes. Así que Pablo hacía parte de este grupo religioso que eran los fariseos. Y Pablo era miembro del Sanedrín, que era el tribunal más alto de los judíos, donde se trataban asuntos religiosos y también seculares. Así que estas eran algunas características del apóstol Pablo que es importante que nosotros las tengamos en cuenta al desarrollar el resto de la lección. Muy bien, entonces ahora vamos a
la segunda parte, el segundo tópico, la conversión de Saulo. Hay 4 informes de la conversión de Saulo en distintos lugares del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 9, ahí está la narración de ese encuentro con Jesús. Entonces conocemos ese contexto, ¿no? Ahí está Saulo de Tarso, que pidió cartas de autorización para seguir persiguiendo a la iglesia. Él está completamente seguro, está convencido de que al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret, está haciendo una obra de purificar al judaísmo de esa herejía relacionada con que Jesús era el Salvador. Camino a Damasco, entonces, ahí está la narración, como hay una luz, él cae al suelo y entonces hay un encuentro específico con Jesús. En ese momento Saulo hace 2 preguntas que cambian su vida. La primera pregunta está en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Ante esa pregunta da la oportunidad para que Jesús le señale, se presente y le diga: yo soy Jesús a quien tú persigues. En este encuentro, Pablo aprende 3 lecciones importantes. Primero, que Jesús se identifica con sus seguidores sobre la tierra. Saulo realmente no está persiguiendo a Jesús. Saulo está persiguiendo a la iglesia de Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda lección que Saulo aprende es que Jesús realmente estaba vivo, lo que predicaban aquellas personas. Así que Saulo se sorprende porque él está hablando con el propio Jesús. Y la tercera lección que él aprende es que el consejo de Gamaliel, ¿recuerdan aquel consejo de Gamaliel? De que si era una obra de Dios, nadie la podría tener. Bueno, ese consejo de Gamaliel era adecuado y era bueno cuando le dio ese consejo al Sanedrín. Así que ahí están 3 grandes lecciones que Saulo aprende. Camino a Damasco, ahí está Jesús, ahí está describiéndose y señalando. Entonces que le está diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, señalando que lo que está haciendo pues en realidad no va a entorpecer la obra de Cristo Jesús. Así que esa primera pregunta, ¿quién eres, Señor?, creo que es importante que también nosotros la formulemos de vez en cuando. Nosotros como creyentes debemos saber y debemos preocuparnos por conocer quién es Cristo Jesús, tomar tiempo para relacionarnos con Él, dedicar tiempo de calidad al estudio y a la oración. Cuando nosotros le preguntamos sinceramente a nuestro Salvador: ¿quién eres?, entonces Él se va a presentar como una persona real a nuestra vida, no como una teoría, no como un montón de cosas para memorizar, sino como una persona que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Ahora, la segunda pregunta que Pablo hace, que cambia por completo su vida, está en el versículo 6, ahí de Hechos 9. ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta es una pregunta de alguien cuyo corazón ha sido completamente movido, transformado. Ahora Saulo reconoce que está frente a alguien que es más poderoso que él. Y entonces ahora Saulo se llena de humildad y pregunta: bueno, ¿ahora qué quieres que yo haga? Una pregunta importante también para nosotros. A veces nosotros queremos decirle a Jesús qué queremos que Él haga, pero realmente debemos nosotros preguntarle al Señor Jesús: ¿qué quieres que nosotros hagamos en nuestra vida? ¿Qué quieres para nosotros? Esa es una tremenda lección para nosotros. Y después de que Saulo le hace esa pregunta a Jesús, entonces Jesús le da la instrucción. Y recordemos todo lo que ocurre. Mientras eso ocurre, ahora también Ananías
un siervo de Dios, recibe una visión y en esa visión se le señala y se le dice que vaya y busque a Saulo, que le imponga las manos para restaurar la vista. Y saben cuál fue la reacción de Ananías. Pues Ananías tenía miedo, sabía quién era Saulo. Saulo se había ganado una tremenda fama, de manera especial cuando uno de los eventos más fuertes fue el apedreamiento de Esteban. Todos supieron que era Saulo el que había estado autorizando esa muerte y muchas otras, la persecución, etc. Así que cuando Ananías escucha, aunque él sabe que es una instrucción divina, Ananías lo duda por un momento. Sin embargo, Ananías va y obedece y va con Saulo, y Ananías se convierte en un instrumento entonces para que Saulo pueda recuperar la vista. Así que ahora cuando Pablo, más adelante inclusive cuando le escribe a los Gálatas y se presenta, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no apóstol por hombres, llamado por algún hombre, sino por el propio Jesucristo, con el evangelio recibido de Jesucristo, no recibido de ningún hombre. Es decir, Pablo tiene toda la autoridad ahora para predicar el evangelio, porque no se lo dijo nadie indirectamente o ninguna persona directamente, sino fue el mismo Jesús quien se encontró con él, el mismo Jesús el que le dijo qué mensaje debía entregar. Así que este encuentro cambió por completo la vida de Pablo. Ahora pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pasó de ser apóstol del judaísmo a ser ahora apóstol de Jesucristo. Aquel que pudo haber sido un tremendo lastre y una tremenda carga para la iglesia, se convirtió ahora en un instrumento poderoso en las manos de nuestro Dios. Muy bien, y ahora el último aspecto, Pablo el apóstol. Es interesante lo que ocurrió cuando Saulo se encuentra con Ananías. En el versículo 15, Ananías se le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Un momento memorable en la experiencia de este hombre, ahora transformado por un encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Y aquí entonces comienza ese tremendo ministerio, un ministerio que no fue superado por ningún otro, ni siquiera por ninguno de los demás discípulos. En el versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: bueno, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Imagínate la conmoción tan tremenda que causó esa transformación, pues nadie estaba pendiente de lo que pasaba por ese hombre. Lo último que se sabía es que Saulo había tomado cartas y se había ido con un grupo de hombres a Damasco, y que llegando a Damasco, que era un bastión del cristianismo, había muchos cristianos allí, pues los iba a tomar presos, tenía autoridad para encarcelarlos, para perseguirlos, etc. Ahora resulta que ese hombre, que esperaban que se levantara a perseguir y a buscar cristianos, ahora resulta que se iba a la sinagoga ahí en Damasco a predicar que ese Jesús era el Hijo de Dios. Imagínate la cara de la gente, de los judíos, de los propios religiosos de esa época. Este hombre se volvió loco, no era el perseguidor. Ahora imagínate lo que podían pensar los cristianos conversos. No, seguramente Saulo está disimulando, Saulo está haciendo un papelito ahí
para que nosotros nos descuidemos y entonces nos va a llegar y nos va a encarcelar. Pero ese fue el inicio de la experiencia de Saulo, y fue tanto que inclusive los mismos judíos pues procuraban inclusive matarlo. Pasado el tiempo, cuando él va a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos, pues todos tenían miedo, no le creían, salían corriendo, se escondían. Ese fue el inicio de la experiencia de este hombre. Sin embargo, es interesante porque en Gálatas 1:17 pues él señala que él se va a Arabia, él está un tiempo allá, aparentemente pues está recluido a solas, estudiando nuevamente, tratando de entender lo que había pasado, hasta que pues el Espíritu Santo hace esa obra en su vida y él entonces entiende que ese Jesús era realmente el Cristo, que aquellos que él persiguió y a algunos de los que le dio muerte realmente estaban en la razón y murieron por la causa de una causa verdadera, la causa de Cristo Jesús. Ahora, este aspecto en la experiencia de Saulo que nos trae la lección de esta semana es muy importante para nosotros. Es interesante, leí los versículos 15 en adelante y me llama la atención la última parte del 15, no, el 16, sí, porque dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Ahora yo quiero preguntarte esta tarde de manera de conclusión: ¿tú eres un discípulo de Cristo? ¿Te sientes discípulo de Cristo? Bueno, porque de hecho todos lo somos. Ahora, ¿estás dispuesto a padecer por la causa de Cristo? ¿O le rehuyes a ese padecimiento? Creo que nosotros en estos tiempos estamos llamados a ser fieles a Dios. Muchas veces nosotros le rehuimos a ser incomodados, o le rehuimos a pagar el precio de ser fieles realmente a nuestro Dios. Pero esta semana la experiencia de Saulo nos mueve a reflexionar sobre nuestra propia experiencia espiritual. Necesitamos, al igual que Saulo, encontrarnos con Jesús. Necesitamos, al igual que Saulo, saber quién es ese Jesús. Necesitamos, al igual que Saulo, preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Y necesitamos, al igual que Saulo, estar dispuestos inclusive a padecer persecución por causa de aquel nombre maravilloso en el cual nosotros tenemos salvación. Que Dios te bendiga y que al estudiar esta semana esta lección puedas tener una experiencia espiritual y profunda con tu Salvador, Cristo Jesús. Un gusto haber compartido este breve resumen de la lección. Que Dios esté contigo y pueda ser de bendición para tu vida. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.